La mayoría de la gente que gestiona grandes capitales piensa que el futuro será básicamente como el pasado. Compran las mismas clases de activos, usan los mismos modelos de asignación, esperan los mismos resultados. Y ahí está el problema. Porque las próximas décadas van a ser radicalmente distintas a las últimas. 5 fuerzas estructurales están redibujando el mapa económico global. Y si sigues invirtiendo como si fuera 2015, tu cartera va a sufrir. Estas fuerzas no son abstractas, se manifiestan de manera concreta en tu inversión diaria. Inteligencia artificial que cambia la productividad a nivel civilizacional. Transición energética que revaloriza minerales que antes eran irrelevantes. Poblaciones que envejecen en unos países, mientras explotan en otros. Niveles de deuda que ya no permiten las respuestas monetarias de siempre. Y geopolítica que está fragmentando cadenas de suministro que parecían eternas. No son tendencias aisladas, están todas conectadas. Y si gestionas millones, necesitas entender cómo se traducen en decisiones concretas de inversión. Así que aquí está lo que vas a aprender. Primero, vamos a desmontar cada una de esas 5 megatendencias y las vamos a traducir a oportunidades y riesgos reales. No teoría macro bonita, sectores específicos, clases de activos concretas, geografías que importan. Segundo, vamos a construir 3 escenarios para 2030. Optimista, base y pesimista. Porque el futuro no es una línea recta y necesitas saber qué hacer en cada versión posible. Y tercero, te voy a dar una guía de asignación por clase de activo pensada para carteras institucionales de alto ultra patrimonio neto. Rangos sugeridos, justificación estratégica, riesgos que cubre. Todo listo para que puedas usarlo como punto de partida en tus propias decisiones. Antes de meternos a fondo en las tendencias, necesitas entender por qué 2030 no será una extensión de lo que vivimos hasta ahora. Durante las últimas 3 o 4 décadas, el mundo operó bajo ciertas reglas bastante estables. Globalización creciente, tasas de interés bajando, inflación controlada, cadenas de suministro optimizadas para costo mínimo, tecnología que mejoraba gradualmente. Si eras inversor institucional, podías construir un modelo 60-40, acciones y bonos, y básicamente funcionaba. Comprabas índices globales, esperabas, y el tiempo hacía el trabajo. Pero esas reglas están cambiando todas al mismo tiempo. Tecnología ya no mejora gradualmente, está explotando. Energía ya no es solo petróleo barato, es transición forzada. Demografía ya no es un crecimiento poblacional equilibrado, es envejecimiento brutal en economías ricas, mientras en otras regiones siguen creciendo. Deuda ya no se puede refinanciar a tasas más bajas para siempre. Y geopolítica ya no es cooperación creciente, es fragmentación acelerada. Todas esas fuerzas convergen hacia 2030, y si no ajustas tu forma de asignar capital, vas a quedar del lado equivocado de cambios estructurales masivos. Inteligencia artificial, la revolución que ya empezó. La gente habla mucho de inteligencia artificial, pero la mayoría no entiende la magnitud real. No estamos hablando de una app nueva o de una herramienta que hace tu trabajo un poco más rápido. Estamos hablando de una revolución de productividad que ya está ocurriendo. Se proyecta que para 2030, la inteligencia artificial va a contribuir casi 20 billones de dólares a la economía global. El mercado de IA en sí va a pasar de 189 mil millones en 2023 a 4.8 billones en 2033. Eso es un crecimiento de 25 veces en 10 años. Pero aquí está lo que importa si inviertes en capital grande. La concentración es brutal. 10 países van a capturar entre el 70 y el 75% de todo el valor de IA para 2030. Estados Unidos y China dominan infraestructura, talento y desarrollo. El 60% de los centros de datos globales están en Estados Unidos y Europa. Asia tiene el 25%. El resto del mundo completo tiene menos del 5%. Entonces,
¿Qué significa esto para tu cartera? Primero, hay sectores ganadores claros. Infraestructura de cómputo, semiconductores avanzados, plataformas que realmente usan IA para generar productividad medible, software empresarial que automatiza procesos, diagnóstico médico que mejora precisión, manufactura que reduce costos laborales. Esos son casos donde los retornos son cuantificables. Todo lo demás es especulación pura sobre el futuro. Segundo, hay riesgos masivos. Regulación, concentración de mercado, posibles restricciones antimonopolio y el mayor riesgo de todos: inversión en IA que no genera retornos porque la adopción real es mucho más lenta que el hype. La clave no es invertir en IA en general como si fuera magia. Es identificar dónde la adopción está generando productividad real y medible ahora. Segunda megatendencia: transición energética. La transición energética no es solo poner paneles solares y turbinas eólicas. Es inversión masiva en infraestructura, en minerales críticos, en resiliencia energética. Para cumplir los objetivos de cero neto que gobiernos y empresas se han comprometido, el mundo necesita más de 3.000 millones de toneladas de minerales de transición energética. Hablamos de cobre, litio, níquel, cobalto, grafito, tierras raras. La demanda de litio podría aumentar 17 veces más para 2030, cobalto 5 veces, níquel 6.5 veces, cobre 3 veces. Y aquí está el problema masivo. La oferta proyectada de minas que ya existen y proyectos que están en construcción solo van a cubrir la mitad de la demanda de litio y cobalto para 2030. Para el cobre, alrededor del 80%. Hay un gap de inversión brutal, entre 180.000 millones y 270.000 millones de dólares solo entre 2022 y 2030. Eso crea oportunidades masivas en minería, en refinación, en reciclaje de minerales críticos, pero también riesgos enormes. Concentración geopolítica. China refina casi el 50% del cobre global y domina la producción de tierras raras. Riesgos ambientales. Más del 50% de la producción de litio y cobre ocurren en zonas de estrés hídrico alto. Entonces, si estás asignando capital grande, esto se traduce en oportunidades concretas en infraestructura de redes eléctricas, en almacenamiento de energía, en acceso directo a proyectos de minería en jurisdicciones estables. Pero también exige que hagas evaluación rigurosa de riesgos regulatorios, ambientales y de cadena de suministro. No puedes simplemente comprar un ETF de energía limpia y esperar que funcione. Tercera megatendencia: demografía. El envejecimiento que nadie quiere mirar. Para 2030, 1 de cada 6 personas en el mundo va a tener más de 60 años. Ese número va a pasar de 1.000 millones en 2020 a 1.400 millones en 2030 y va a llegar a 2.100 millones para 2050. Pero aquí está lo crítico. El 80% de esas personas mayores van a estar en países de ingresos bajos y medios. El envejecimiento está ocurriendo más rápido en economías que no tienen sistemas de salud ni pensiones para manejarlo. Y en economías avanzadas, la pensión sobre sistemas de salud y cuidado a largo plazo es masiva. En Estados Unidos, para 2030, 1 de cada 5 residentes va a tener más de 65 años. Se proyecta escasez de hasta 139.000 médicos para 2033. A nivel global, va a haber un déficit de 15 millones de trabajadores de salud para 2030. Esto redirige capital hacia salud, hacia infraestructura de cuidado a largo plazo, hacia tecnología médica y vivienda para mayores. El mercado de cuidado para adultos mayores va a alcanzar 15 billones de dólares anuales para 2030. Servicios de salud en casa, telemedicina, dispositivos de monitoreo, infraestructura de cuidado comunitario. Todo creciendo a tasas de 2 dígitos. Pero la demografía también redistribuye capital geográficamente.
Mientras economías avanzadas envejecen, África subsahariana, sudeste asiático y partes de América Latina aún tienen poblaciones jóvenes en crecimiento. Eso crea oportunidades en consumo, en infraestructura y en servicios financieros en mercados emergentes y seleccionados. No todos, seleccionados. Cuarta megatendencia: deuda, inflación y el masivo régimen monetario. El mundo ha entrado en un régimen macro completamente distinto al que conocíamos. Los modelos de deuda soberana en economías avanzadas están en máximos históricos. Estados Unidos, Europa, Japón, todos operando con ratios deuda sobre PIB que ya no permiten respuestas monetarias tradicionales ante crisis. La inflación, además, ya no es un fenómeno transitorio. Después de décadas de estabilidad y tasas bajas, nos enfrentamos a presiones estructurales. La transición energética, la reconfiguración de cadenas de suministro y las tensiones geopolíticas empujan a los costos al alza de manera sostenida. Esto cambia todo para bonos y crédito. Los rendimientos reales negativos en bonos soberanos podrían mantenerse durante años. Las curvas de tipo invertidas o planas limitan las oportunidades a la renta fija tradicional. En cambio, el crédito privado y la deuda de infraestructura se vuelven opciones más atractivas para generar ingresos reales. En este contexto, la liquidez se vuelve crítica. Tener capacidad para rebalancear rápidamente y aprovechar dislocaciones de mercado no es un lujo. Es la diferencia entre capturar alfa real o quedarse atrás. Las carteras totalmente invertidas, sin reservas de efectivo o líneas de crédito disponibles, se encuentran en clara desventaja estructural. Quinta megatendencia: geopolítica, cuando la eficiencia deja de ser prioridad. La fragmentación geopolítica está revalorizando la resiliencia por encima de la eficiencia. Durante décadas, las cadenas de suministro globales se optimizaban para reducir costos, producción concentrada en pocas geografías, inventarios just-in-time, dependencias de proveedores únicos. Todo esto funcionaba hasta ahora. Hoy, las empresas recurren al reshoring, al nearshoring y a la diversificación de proveedores. Pagan primas significativas por resiliencia y algunos gobiernos incluso subsidian la relocalización de manufactura crítica, incluyendo semiconductores, baterías, farmacéuticos y minerales estratégicos. Esto crea oportunidades enormes en infraestructura industrial para países favorecidos por estas tendencias, como México, Vietnam o Polonia. Pero no todo es positivo. Los activos que dependen de cadenas de suministro concentradas o expuestas a tensiones geopolíticas enfrentan riesgos importantes que pueden escalar rápidamente si no se gestionan con cuidado. 3 escenarios para 2030. Cada una de esas 5 megatendencias puede evolucionar de manera muy distinta. Y eso genera futuros completamente diferentes. Para ayudarte a visualizarlo, vamos a recorrer 3 escenarios macro concretos y lo que cada uno podría significar para tu cartera. Primero, el escenario optimista. Imagina que la inteligencia artificial genera ganancias de productividad masivas que compensan los efectos del envejecimiento poblacional. La transición energética se financia adecuadamente y provoca un verdadero boom de la infraestructura global. La demografía se gestiona mediante migración selectiva y tecnología médica. La deuda se estabiliza gracias a un crecimiento nominal sólido. Y la geopolítica se fragmenta, pero sin conflictos que interrumpen el comercio. En este escenario, las acciones tecnológicas, la infraestructura renovable y ciertos mercados emergentes seleccionados podrían generar retornos altos de 2 dígitos. El crédito privado funciona bien, mientras que los bonos soberanos siguen siendo mediocres. Luego tenemos el escenario base. La inteligencia artificial sí genera productividad, pero concentrada en pocos sectores y regiones. La transición energética avanza, pero con una volatilidad importante en los precios de minerales críticos.
La demografía presiona los sistemas de salud sin soluciones fáciles. La deuda genera un drag fiscal permanente y la geopolítica fragmenta cadenas de suministro, aunque de manera manejable. Aquí hay una diversificación equilibrada entre tecnología, commodities, infraestructura y crédito privado puede generar retornos moderados de un dígito, pero con volatilidad alta. La clave es rebalancear activamente según las señales del mercado. Por último, el escenario pesimista. La adopción de IA es más lenta de lo esperado. La transición energética se estanca por falta de inversión y resistencia política, y los sistemas de pensiones en economías avanzadas colapsan. La deuda genera crisis fiscales y reestructuraciones, y la geopolítica escala a conflictos abiertos que rompen el comercio global. En ese contexto, la prioridad no es ganar grandes retornos, sino preservar capital, efectivo, oro, activos reales defensivos y bonos indexados a inflación se convierten en tu escudo, mientras que acciones y crédito sufren. Guía de asignación concreta. Ahora llegamos a la parte práctica. Hablemos de cómo podrías asignar capital si manejas carteras institucionales o de ultra alto patrimonio neto, tomando en cuenta estas megatendencias. Para empezar, las acciones deberían representar entre el 40 y el 50% de tu cartera. Aquí lo importante es concentrarse en tecnología que realmente genera productividad, en salud alineada con la demografía y en infraestructura ligada a la transición energética. La exposición tiene que estar balanceada. Economías avanzadas y emergentes seleccionadas, no todas, solo donde hay verdadero potencial. En renta fija y crédito, sugeriría un rango de 20 a 30%. Menor peso en bonos soberanos tradicionales que hoy ofrecen rendimientos reales negativos y mayor enfoque en crédito privado, deuda de infraestructura y bonos indexados a inflación que protegen frente al nuevo régimen inflacionario estructural. Los activos reales podrían ocupar entre el 15% y el 25%. Esto incluye infraestructura energética, acceso directo a minerales críticos y real estate, pensando en poblaciones mayores o en geografías con crecimiento poblacional. Finalmente, liquidez y alternativas, entre 10% y 15%. Mantener efectivo te permite aprovechar oportunidades tácticas cuando los mercados se mueven de forma abrupta. El oro funciona como cobertura en escenarios de crisis fiscal o geopolítica. Y las estrategias alternativas no correlacionadas ayudan a navegar entornos de alta volatilidad. En resumen, no se trata de poner números en un papel. Se trata de entender por qué cada asignación tiene sentido dentro de estas megatendencias y de mantener la flexibilidad suficiente para adaptarte a cambios inesperados. Tener un marco macro sólido es solo el primer paso. Sin una selección rigurosa de gestores con experiencia real en estas megatendencias, incluso las mejores oportunidades pueden pasar de largo. Y no queremos eso. El control de liquidez se vuelve crítico. Necesitas margen para aprovechar oportunidades cuando los mercados se mueven y para ajustar posiciones sin arriesgar tu capital. La capacidad de rebalanceo rápido marca la diferencia, pero ojo, siempre basada en señales macro concretas, no en opiniones ni rumores. Y no podemos olvidar la evaluación constante de riesgos geopolíticos, regulatorios o de cadena de suministros. Un cambio repentino puede afectar toda tu estrategia si no estás preparado. 5 megatendencias, 3 escenarios y una plantilla de asignación práctica. Todo esto te da una guía clara. Pero recuerda, el enfoque es macro y la ejecución lo es todo. Entender las tendencias sin la capacidad de actuar no genera retornos. Ejecutar sin contexto o visión estratégica sí te expone a pérdidas. Cada decisión de inversión debe integrarse dentro de este marco. Análisis profundo, selección disciplinada de gestores, monitoreo constante y flexibilidad para adaptarse a cambios inesperados. Solo así transformas la teoría en resultados reales. Ahora,
aprendimos un poco más.